Veremos ahora derivadas de funciones de dos variables. Antes de comenzar, vamos a recordar la definición de derivada de una función en un punto para funciones de una variable real. La derivada de una función, la derivada primera de una función en un punto x igual a x sub 0, recordemos que está dada por el límite cuando x tiende a x sub 0 de la expresión que aquí vemos f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que también se puede dar como límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x. En definitiva, la derivada de una función de una sola variable real en un punto x igual a x sub 0, en todos los casos lo que plantea es el límite de un cociente incremental, incremento de la variable dependiente sobre incremento de la variable independiente cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Recordemos que delta x es x menos x sub 0 y delta y es f de x menos f de x sub 0 o en otros términos y menos y sub 0. Veremos qué pasa en funciones de dos variables reales. Hablaremos ahora de derivadas parciales. O bien derivamos respecto de la variable x o bien derivamos respecto de la variable y. En esta primera expresión vemos que la derivada respecto de x de una función en el punto x sub 0 y sub 0 está dada por el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta x y sub 0 menos la función evaluada en x sub 0 y sub 0 dividido por el incremento delta x. Ahora, podemos observar que en esta primera derivada y permanece constantemente igual a y sub 0. De igual modo, cuando planteamos la derivada parcial respecto de y de la función en el punto x sub 0 y sub 0, tendremos el límite cuando delta y tiende a 0 del cociente entre la función evaluada en x sub 0 y sub 0 más delta y menos la función evaluada en x sub 0 y sub 0 dividido delta y. En esta situación es x quien permanece con un valor fijo, constante en x sub 0. Podemos recordar que delta x es x menos x sub 0 y delta y es y menos y sub 0. De otra forma, podemos pensar que el delta x está dado en esta expresión simbólica por h y el delta y está planteado por k, y en estas definiciones el x sub 0 y sub 0 es a, b en ambos casos. H entonces es x menos a y k es y menos b. Geométricamente, recordemos que en funciones de una variable real, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x sub 0 f de x sub 0. Aquí se dan situaciones análogas. Las derivadas parciales de la función f en a, b
dan lugar o se interpretan geométricamente como las pendientes de las rectas tangentes a las curvas C1 y C2, que también aquí lo vemos en otro ejemplo gráfico y que a continuación los mostraré trabajando con GeoGebra. Analizaremos geométricamente el significado de las derivadas parciales de una función en un punto. Trabajaremos con la función z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, cuya gráfica observamos aquí. Evaluaremos las derivadas en el punto A, que aquí vemos, de coordenadas 1, 1, 2. Recordemos que la derivada parcial de una función respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0 está dada por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta x. Y permanece constantemente igual a y sub 0. El x sub 0 y sub 0 que estamos trabajando es el 1, 1, por lo tanto y igual y sub 0 es y igual 1, que da lugar al plano que estamos viendo allí. Este plano, al encontrarse con la gráfica de la función, genera una curva. Esta curva es la que aquí vemos y que, para dejarla en evidencia, ya que por los colores no se ve demasiado, vamos a ocultar el plano. Tengo creados dos deslizadores para diferencial de x y diferencial de y. Vamos a considerar el punto B sobre la curva de coordenadas x sub 0 más delta x y sub 0, es decir, 1 más delta x, 1. Estos dos puntos, A y B, allí vemos a B, definen una recta que es secante a la curva. Veremos qué pasa cuando delta x tiende a 0. Lentamente o paulatinamente, B se acerca a A, de modo que la recta secante se transforma en una recta tangente a esa curva. Es decir, que la derivada parcial de la función respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0 es o define la pendiente de la recta tangente a la curva que resulta de intersección entre la gráfica de la función y el plano y igual y sub 0. Trabajaremos a continuación con la derivada parcial respecto de y para la misma función. Entonces, vamos a ocultar todo y vamos a dejar solo visibles la gráfica de la función y el punto. La derivada parcial respecto de y en x sub 0 y sub 0 está dada por el límite cuando delta y tiende a 0 de f de x sub 0 y sub 0 más delta y menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta y. Ahora es x quien permanece constantemente igual a x sub 0
x igual a x sub 0, x igual 1 para nosotros, también define un plano. Es un plano paralelo al plano IZ, que al encontrarse con la gráfica de la función, da lugar a una curva. La curva C, allí la vemos. Ocultamos nuevamente por un momento el plano para dejar en evidencia la curva. Y vamos a considerar otro punto, el punto de coordenadas 1, 1 más delta i, y como tercer coordenada el valor de la función en 1, 1 más delta i. Aquí tenemos el punto. Estos dos puntos definen una recta, que es la recta aquí definida como h, que es secante a la curva. Nuevamente trabajaremos con un deslizador para delta i. Si delta i tiende a 0, nuevamente pasa que el punto D se acerca a A. De modo que cuanto más próximo está a 0, resulta que la recta secante se transforma en recta tangente. ¿Tangente a quién? Tangente a la gráfica, a la curva, perdón, que resulta de la intersección entre la gráfica de la función y aquel plano x igual a x sub 0. Es decir que la derivada parcial respecto de y es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre la gráfica de la función y el plano x igual a x sub 0. Veamos algunos ejemplos. En la práctica, cuando nosotros queremos encontrar la derivada de la función derivada parcial, vamos a trabajar con las mismas reglas de derivación que conocemos para funciones de una variable real. Cuando derivemos respecto de la variable x, consideraremos que y es constante y recíprocamente cuando derivamos respecto de la variable y, consideraremos a x constante. Por lo que la derivada de z respecto de x para la función x cuadrado más 4y es 2x, mientras que la derivada de z respecto de y es 8y. Veamos un ejemplo. Aquí se pide hallar la derivada parcial de la función respecto de x en un punto particular, en el punto 3, 4. Y la función es un poquito más compleja que en el caso anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a aplicar las mismas reglas y los mismos métodos de derivación que en funciones de una variable. Vamos a hallar la derivada de la función logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Derivamos primero el logaritmo natural, 1 sobre x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Luego el argumento del logaritmo natural, 1 más 1 medio x cuadrado más y cuadrado menos 1 medio, por la derivada del radicando, 2x. Podemos operar algebraicamente y llegamos a esta expresión y podemos seguir trabajando si el denominador es distinto de 0, o sea, si x más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es distinto de 0, se podría simplificar. Esto es así para el caso de
3, 4. Entonces, la derivada parcial respecto de x en el punto 3, 4 resulta igual a 1/5. Pero aplicamos los conceptos que ya conocemos para derivadas de funciones de una variable real. ¿Cuándo necesitamos trabajar con la derivada por definición? En el caso de funciones definidas por tramos, se da una situación de aplicación cuando debemos encontrar la derivada justo allí donde tenemos el salto en la definición. Si nosotros queremos encontrar la derivada de esta función en el origen de coordenadas, deberemos trabajar por definición. Para nosotros será el límite cuando delta x tiende a 0 de f de 0 más delta x 0 menos f de 0, 0 sobre delta x, que resulta el límite cuando delta x tiende a 0 de 0, porque estamos tomando este punto 0 más delta x 0 está en el primer tramo de la función, por lo tanto, aquí nosotros tenemos al evaluar el valor 0, menos la función evaluada en 0, 0, que es 0 sobre delta x, nos lleva al límite cuando delta x tiende a 0 de 0, que es igual a la constante 0. De modo, para hallar la derivada parcial respecto de y, haremos lo mismo, trabajar con la definición. Eso es límite cuando delta y tiende a 0 de f de 0, 0 más delta y, menos f de 0, 0 sobre delta y. Teniendo en cuenta la definición de la función, cuando hallamos el valor de la función en 0, 0 más delta y, o definitivamente 0 delta y, estamos en este tramo, por lo que la función toma valor 0, al igual que la función evaluada en el origen. Esto nos lleva al límite de 0 cuando delta y tiende a 0, que nos da 0. Ambas derivadas parciales son iguales e iguales a 0. No es un requisito que las derivadas parciales sean iguales. De hecho, en general no lo son. Este es un caso particular. Pueden presentarse otros en donde las derivadas parciales primeras coincidan. No tiene por qué ser así. Vamos a trabajar con un teorema importante en el desarrollo de los temas que siguen. El teorema de valor medio de los incrementos finitos. Este teorema nos dice que dada una función de a en R, con a incluido en R2, tal que z sea igual a f de xy, con la condición de tener derivadas parciales finitas en un entorno del punto x sub 0 y sub 0 interior a su dominio, el incremento delta z de la función va a estar dado por esta expresión, delta x por la derivada parcial respecto de x en x sub 0 más tita 1 delta x y sub 0, delta y por la derivada parcial respecto de y en x sub 0 más delta x y sub 0 más tita 2 delta y, con la condición de que tanto tita sub 1 como tita sub 2 estén entre 0 y 1. Estas condiciones nos permiten garantizar que x sub 0 más tita 1 delta x está en un punto interior al intervalo x sub 0 más delta x, y el punto o la coordenada y sub 0 más tita 2 delta y es
interior al intervalo I sub 0 más delta I. Tengan en cuenta que si tita 1 fuese 0, estaríamos en el valor x sub 0, mientras que si tita 1 fuese 1, estaríamos en x sub 0 más delta x. Lo mismo pasa con las consideraciones para tita 2 en 0 y en 1. Intentaremos la demostración. El incremento delta z de la función se puede expresar de la siguiente manera, y lo que estamos haciendo es restar y sumar f de x sub 0 más delta x y sub 0 y agrupar convenientemente. A esta relación le llamaremos 1 y trabajaremos con cada uno de los corchetes de manera separada. Recordemos el teorema del valor medio de funciones de una variable. Si f es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b, entonces existe un número c en a, b tal que se cumple que la derivada de la función f en c está dada por f de b menos f de a sobre b menos a. Esto también nos permite escribir que f de b menos f de a es igual a f' en c por b menos a. B menos a no es otra cosa que el incremento delta x. Si nosotros prestamos atención al primer corchete, vemos que x permanece constante e igual a x sub 0 más delta x. Entonces podemos pensar que estamos trabajando con una función de una única variable y en consecuencia, dada la hipótesis del teorema, la función es derivable, las derivadas parciales en un entorno del x sub 0 y sub 0 son finitas y son continuas. Entonces podemos aplicar el teorema anterior. Esto es la derivada respecto de y en un punto x sub 0 más delta x y sub 0 más tita 2 delta y. El y sub 0 más tita 2 delta y es interior al x sub 0, perdón, al y sub 0 y sub 0 más delta y, dado que tita 2 está entre 0 y 1. Por b menos a, en este caso y sub 0 más delta i menos i sub 0, que nos lleva a la expresión final que aquí tenemos y que llamamos 2. De igual modo, en el segundo corchete, lo que es constante es i en i sub 0. Por lo tanto, podemos pensar que estamos trabajando con una función de una única variable x a la cual podemos aplicar el teorema del valor medio. Y entonces resulta que f de x sub 0 más delta x y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 es la derivada respecto de x en x sub 0 más tita 1 delta x y sub 0, sabiendo que x sub 0 más tita 1 delta x está entre x sub 0 y x sub 0 más delta x, por nuestro b menos a, que es x sub 0 más delta x menos x sub 0. Llegamos a la siguiente expresión que llamamos 3. Reemplazando el 1 por 2 y 3, hemos demostrado el teorema. Algunos
corolarios se derivan de lo anterior, que nos permiten establecer las condiciones necesarias y suficientes para que una función sea constante en un recinto. ¿Y qué sucede cuando dos funciones tienen finitas e iguales las derivadas parciales en un recinto? En el primer corolario vemos que se plantea que para que una función sea constante es necesario y suficiente que las derivadas parciales sean nulas en todos los puntos del recinto. Mientras que en el segundo vemos que si dos funciones tienen finitas e iguales las derivadas parciales en un recinto, la diferencia es constante en él. Hemos llegado al final de este primer encuentro de derivadas.